Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a tratar de explicarles el tema a través de un video. No se ha venido practicando, pero por la situación que el colegio ya había demandado. Entonces, pero en esta ocasión vamos a hablar y lo voy a tratar de explicar de esta manera. El tema es uso de a sin h, haber con h y con b, haber separado y a con h. Entonces, esto es muy importante porque este tipo de palabras a veces se pueden confundir al momento de la correcta aplicación. Entonces voy a apoyarme de este documento en Word para poder explicar. Iniciemos. La A es una preposición, siempre es una preposición y siempre se escribe sin H. Por ejemplo, te llamo a las 7 para que vengas a mi casa a comer. Como ustedes pueden ver, como preposición a también puede ir delante de un verbo, pero entonces ese verbo va a ir siempre en infinitivo. Y que es un verbo en infinitivo es la forma que se usa para enunciar los verbos, es decir, la expresión de la acción verbal en abstracto. Y los verbos en infinitivo siempre van a terminar en ar, er, ir. Por eso dice voy a ver una película. Y va separado, y va sin H. Vienen a hacerme una entrevista. He puesto las patatas a cocer. Entonces, esta preposición siempre va a servir de introducción. Por ejemplo, viajaré a San Miguel. Iré a San Miguel, por ejemplo. Siempre va a ir sola, sin tilde. Quiero decir sin H, perdón. Y la segunda opción que lleva H, esta siempre será la tercera persona del verbo haber. ¿Qué quiere decir esto? Entonces esto es un verbo. La anterior que estoy hablando es una preposición. Es la tercera forma de la persona del verbo haber y como tal siempre se escribe con H. Siempre. Antiguamente se podía usar la forma independiente y separada como presente del verbo años, hace, o el tiene mujer ni niños. Pero ahora aparece siempre como un verbo auxiliar. Dentro de la forma compuesta, a más participio. Entonces, esto es muy importante. Si en la preposición les digo que la preposición siempre va a ir a la parte de infinitivo, que son aquellos verbos que terminan en ar, er, ir, entonces en el participio es una forma no personal del verbo que expresa una acción que ya realizó. Sus terminaciones, regulaciones son ado, ido y los irregulares son to, so y cho. Entonces, para que no nos sepamos confundir, es importante que esto es un verbo auxiliar, este a. Siempre va a ir con un verbo a la par conjugado. Siempre será del pretérito perfecto. Ha llevado, ha sido llevado. Entonces, hay que recordar que la mayoría de los participios terminan en ado, ado, como le digo, amado, cantado, estado, o en ido, sido, habido, venido. Pero también hay muchos participios irregulares como terminaciones, que terminaciones to, que sería escrito, y puesto y dicho. Ahora, veamos los ejemplos de una sola vez. Ejemplos de a más participios son ha estado en mi casa, ha subido la compra, ha escrito una nueva novela, no ha puesto tilde. Como pueden observar, lo que resulta, o mejor dicho, resalta en negrito es que quiere decir el a con h siempre va a ir a la par del verbo conjugado. Mire, estado, subido, escrito, compuesto. Entonces, siempre esta es la clave para poder identificarlo. Por ejemplo, ha enviado la tarea, los estudiantes han enviado la tarea, el joven ha ganado el partido, el equipo ha jugado muy bien, la pelota ha sido que ha sido golpeada, etcétera. Siempre va a ir con H porque va como forma de un verbo auxiliar. Entonces, en este caso, vamos al lateral o a la forma haber,
como una preposición y el verbo ver y luego haber por sí sola. Veamos la primera. Haber se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver. Vete a ver qué nota te han puesto. Los llevaron a ver los monumentos de la ciudad. Como expresión fija presenta diversos valores y usos. Entonces, en este caso, la acción es que prácticamente está cerciorándose por su misma cuenta. O sea, si yo les digo iré a ver la película es porque a través del sentido de la vista lo vamos a ver. Es un tanto redundante el ejemplo, pero es para que me entiendan. Los llevaron a ver los monumentos de la ciudad. Entonces, también se puede aplicar en tono interrogativo. Se emplea para solicitar al interlocutor que no nos deje ver o comprobar algo. Por ejemplo, mira lo que he comprado. A ver, va entre signos de interrogación, o sea, porque le va a mostrar algo, entonces usted se va a cerciorar por usted mismo al decirle, a ver. Luego tenemos que expresa en general expectación o interés por saber algo y va normalmente seguido de una interrogación indirecta. A ver cuándo nos dan los resultados del examen, por ejemplo. Entonces, esto es la forma más fácil de poder distinguirlo. Otro ejemplo dice, se utiliza para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle o ordenarle algo. A ver, ¿has hecho lo que te dije? A ver, ¿trae el cuaderno? Entonces, esto es muy importante. Y así sucesivamente las diferentes formas de aplicar. Y por último tenemos a ver con H y con B. Esto es un verbo o puede llegar a ser un sustantivo. Como verbo, haber se usa como auxiliar, seguido de un participio para las formas infinitivos compuestos de la conjugación. Haber venido antes. Tenía que haber sucedido algo. Sigo sin haber entendido lo que ha pasado. Miren, aquí está el ejemplo o el uso de a con h como verbo auxiliar. También se emplea como infinitivo del verbo impersonal que denota la presencia o existencia de lo designado, por el sustantivo que lo acompaña. Parece haber un chico esperándote en la puerta. Tiene que haber muchas cosas en el frigorífico. Entonces este es más fácil porque usted puede hacer la diferencia de ambos. Por ejemplo, tendré que haber estudiado mucho para obtener buena nota en el examen. Eso es otro ejemplo. Y luego por último tenemos que haber, lo podemos utilizar como sustantivo, es un masculino y significa que es en general un conjunto de bienes o caudales de una persona. Su haber era más bien escaso, o sea, se está refiriendo a que tiene un gran capital. Esto sería prácticamente el uso como sustantivo de haber. Eso sería prácticamente la explicación del tema en desarrollo. Espero lo hayan entendido. Las indicaciones es que copien la teoría y traten de, si lo pueden resumir, digámoslo como en un cuadro, se les haría más fácil, no hay ningún problema en mi caso. ¿Qué tal si lo hacen así? Miren, para muestra un botón. Ejemplo, ¿verdad? Aquí escribe el A, luego A con H, luego este y por último este otro. Entonces aquí puede escribir la definición de cada uno, ¿verdad? Y luego aquí escribe los ejemplos de las oraciones. Y aquí usted me hace 5 ejemplos creados por usted mismo para yo poder cerciorarme si lo ha comprendido o no. Y lo envía como hora límite a las 3 de la tarde de este mismo día. Ahora, vean acá dice nota importante. Se los voy a subrayar para que lo entiendan. El próximo jueves 6 de mayo de 2021 vamos a tener la primera evaluación del segundo periodo, que va a constar de que usted va a responder una guía de análisis que yo le voy a enviar, pero previo a eso tendrá que leer el libro
Lazarillo de Tormes, que pertenece a la novela picaresca. Entonces es muy importante que usted lo lea antes, no el propio día que yo se lo voy a mandar, porque si no, no va a poder hacer nada. Es muy importante, niños y niñas, que lo lean. Para eso tienen una semana exacta. El próximo jueves voy a enviarles la guía a partir de las 10:30 y les voy a dar ya sea 1 hora o 1 hora 15 minutos para que nada más pueda responderlo. Ahorita tienen que ser muy responsables respecto a eso. Entonces esto sería todo. Agradecidos, quedo a la disposición por alguna duda. Pasen feliz.